gerente general de Yachay, Ciudad del Conocimiento, sociólogo de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Realizó sus estudios de posgrado en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, sede México, y obtuvo el título de Maestro en Gobiernos y Asuntos Públicos. Luego cursó sus estudios en el Centro de Investigación y Docencia Económica CIDE, México, y actualmente está realizando su tesis para convertirse en doctor en políticas públicas. La ponencia de Héctor Rodríguez, promoviendo la generación del conocimiento en el Ecuador, Yachay, la ciudad del conocimiento. Bueno, muy buenos días con todas y todos. Reciban un cordial y afectuoso saludo de parte del Gobierno Nacional, en mi calidad de gerente de la empresa pública Yachay, promotora y administradora de la ciudad del conocimiento Yachay. Quisiéramos hacerles llegar, como les decía, un afectuoso saludo. El propósito de mi ponencia es una revisión un poco teórica en inicio de cuál es la visión desde la política pública enlazada al Plan Nacional del Buen Vivir, generando una lógica de abajo hacia arriba, luego de cómo se van enlazando las iniciativas más puntuales de Yachay, para concluir con un poco una revista de qué es lo que se ha hecho. Entonces, vamos adelante. Como buen tecnócrata, al lado siempre el PowerPoint, y aspiramos a que sirvan estas láminas para ampliar un poco lo que voy a decir. Entonces, en primera instancia, como les decía, un anclaje de la visión constitucional, donde en inicio se marca una política pública donde el Estado recupera las capacidades de rectoría, planificación, regulación y control, descorporativizando la gestión pública, ¿no? Vamos hacia adelante. Se plantea un modelo de desarrollo. Acá se ha hablado del socialismo del siglo XXI, se le ha dado múltiples apellidos a la búsqueda del buen vivir como un horizonte más que como una definición, pero desde la teoría económica quisiera más bien acercar una crítica primero al modelo neoclásico de acumulación, donde se busca la maximización del capital financiero como fin último del quehacer económico. Recordemos que el Homo economicus pretende desde el precepto del egoísmo, de la acumulación infinita, precisamente cuando revisamos la teoría microeconómica, un crecimiento ad infinito. Y si es que eso lo trasladamos por la suma aritmética, digamos, de los individuos de una sociedad, tendríamos que el objetivo dentro de la economía neoclásica sería el crecimiento económico, reduciéndolo hacia el crecimiento financiero, del acervo de capital financiero. Sin embargo, afortunadamente la teoría nos da múltiples acervos, de los cuales desprendemos varios, ¿no? El tema del denominado capital físico o infraestructura, el denominado capital humano. El presidente ha sido muy exhaustivo en sus críticas, recientemente en una conferencia en Harvard, donde decía que el capital de ninguna manera puede ser humano, por lo tanto no hay capital humano sino acervo o talento humano. El denominado acervo social, el denominado también capital natural a veces, ¿no? Cuando hablamos de stocks en una economía, tenemos que pensar que los stocks se agotan, y algo que nos diferencia de una economía extractivista es que no solamente pensamos en que vamos a vivir toda la vida de la extracción y la depredación del denominado acervo natural. En los clásicos esto era tierra, capital y trabajo, pensando en un precepto malthusiano de decir cuáles son estos acervos inagotables. Pero se agotan, y se agotan en la medida en la que al plantearnos una pregunta relativamente sencilla, como era ¿qué estamos produciendo? ¿Qué producimos?
En el país encontramos que la maximización o la búsqueda de la maximización del acervo financiero era el horizonte de nuestra economía desde el inicio de digamos, de la República. Y si tomamos en cuenta apenas los últimos 45, 50 años, donde tenemos el denominado boom petrolero, la maximización del capital financiero en detrimento de qué? Del acervo natural, del acervo social. Ahora, si le preguntamos a un pueblo o nacionalidad indígena en la Amazonía, que ha dejado el petróleo en los últimos 40 años, y eso lo parametrizamos, vemos que hay una disminución ostensible del denominado acervo social. Y las capacidades, si es que hablamos de la producción de banano, no se necesita mucho talento humano no se necesitan universidades que crezcan a la frontera de la ciencia, o no se necesitan centros de investigación de gran nivel, porque no se necesita maximizar tampoco ese acervo que en la denominada economía del conocimiento es el fundamental, que es la tecnología. Por el contrario, las empresas, tanto las productoras como las exportadoras de banano, incluso las de cacao, maximizan sus utilidades financieras y no tanto la formación bruta de capital, entre comillas capital, o del acervo humano, social o la misma tecnología. Cuando nos replanteamos esta pregunta de qué producir o qué es necesario producir para mejorar las condiciones objetivas de vida, y al final del día producir una sociedad, o generar unas condiciones sociales para la realización plena de sus habitantes y de esta realización plena individual, de realización colectiva, nos replanteamos la historia del Ecuador, porque estamos diciendo no es conveniente seguir produciendo lo mismo. Entonces, si tenemos una función de producción, lo que sea cual sea la más neoclásica del mundo, una Koch-Douglas, lo que tendríamos es una relación distinta de los factores de producción para generar otro tipo de bienes. Entonces, esta discusión etérica ahorita de qué producir para maximizar el buen vivir en su conjunto nos replantea muchos elementos, no solamente sociales, económicos, sino que también políticos, porque los clivajes presentes en la sociedad ecuatoriana, en la política ecuatoriana, están anquilosados alrededor de la intermediación financiera que supone la producción primaria de estos bienes, o la importación de los bienes secundarios. Por eso no es casual decir que el Ecuador es un país todavía primario exportador, secundario importador y terciario dependiente, totalmente. Hay una cifra ahí del 2.3% del conocimiento mundial se genera desde América Latina, y yo le sumaría una cifra adicional. El 0.23% del total del conocimiento mundial se produce en español, y las pruebas de lenguaje de inglés en el Ecuador nos daban que los profesores de inglés en el nivel medio no llegaban a más, en la escala de A menos a más, B menos B más, C menos C más, siendo C más el grado de aceptable para un hablante nativo que sea capaz de escribir un paper científico. Entonces, esta relación económica, política, social, deviene en un replanteamiento, como les decía, del que vamos a producir. Y un lugar común, y lo mencionaba justamente Jorge, al responder una de sus preguntas, él decía, bueno, es un lugar común en los policymakers el hecho de decir, bueno, vamos a pasar de primario exportador a ser terciario exportadores, pero muy pocos dicen cómo. Entonces, en el cómo tenemos que ver las relaciones o las experiencias, digamos, aprendidas del resto del mundo. ¿Qué han hecho este grupo de países? Aquí tenemos unas dos relaciones importantes que se plantearon el qué
que producir. Me hago para atrás porque hay un reflejo en la pantalla y como notarán mis capacidades visuales no son las mejores. Tenemos clústeres, ¿no? Se forman clústeres de países que entre más a la derecha están en el eje de las X, más tecnología exportan. Y entre más arriba están en el eje de las Y, más tecnología importan. Entonces, ¿qué es lo que se trata? De transitar de un país que pertenece a un clúster donde es relativamente marginal a una división internacional del trabajo, que nos ha dejado, como ya decía, ser primario exportadores, secundario importadores y terciario dependientes, a generar el conocimiento necesario para transitar, probablemente no en tamaño, porque el tamaño de las burbujas representa el tamaño de esas economías, sino digamos, irnos moviendo hacia un eje donde efectivamente si se importa más tecnología, también se exporta más tecnología. ¿Y por qué es importante producir tecnología, importar, exportar tecnología? Porque hay un razonamiento, y en esta lámina probablemente un poco más, digamos, no, en la anterior, en la parte de abajo, tenía un profesor que decía, no me lo crean, pero ahí están las evidencias. Donde prácticamente lo que está acá, por ejemplo, dice huella ecológica. Los países que mayor impacto en huella ecológica tienen son los que menos tecnología producen. Los países que mejor índice de desarrollo humano tienen son los que más tecnología han incorporado en sus procesos productivos. Entonces no se trata solamente de un esnovismo de los policy makers, sino porque la evidencia acompaña que producir más tecnología representa una mejor probabilidad de contribuir a una sociedad que garantiza mejores condiciones objetivas de vida para su población. Entonces, cuando hace algunos años nos planteábamos en planificación, en la Secretaría de Planificación y Desarrollo, qué comerciar, qué producir, lo esencial estaba atrás de esta discusión. Vamos a ver. Entonces, el Plan Nacional del Buen Vivir, esta lámina que ya mejorada, nos habla precisamente de esto, de no reducir el pastel del Producto Interno Bruto, sino más bien de agrandarlo, pero sí cambiar su composición. Seguir exportando flores, seguir exportando bananos, seguir exportando petróleo y probablemente seguir exportando más, pero concentrarnos en los procesos tecnológicos intermedios para seguir produciendo esos bienes y no importar tanto sus insumos. Voy a poner un ejemplo. En el caso de las flores, hasta el 20% del total de sus costos de producción dependen de las regalías asociadas a